Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Seguimos haciendo aplicaciones al principio de el cristianismo transforma la cultura. Y en este programa vamos a ver cómo desarrollar una cultura cristiana de la educación. Por lo cual, te invito a que nos acompañes. Prepárate porque vamos a comenzar. En la Biblia encontramos el relato de la creación que está en el capítulo 1 del libro de Génesis. Lo que observamos en este relato es que la Biblia nos dice que hay un Dios que creó todas las cosas, pero lo hizo con una sabiduría superior. Esto que muchos científicos hoy en día llaman el ajuste fino del universo. Y que por cierto, esta sabiduría, esta precisión maravillosa y absoluta que Dios puso en la creación, la vemos en el libro de los Salmos, capítulo 104. Ahí el salmista nos dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Entonces, la Biblia nos habla de un Dios que crea todas las cosas con sabiduría. Y parte de la creación es el ser humano. Por ello, también el capítulo 1 de Génesis nos relata que cuando Dios crea al ser humano, lo crea con una peculiaridad que lo hace superior al resto de la creación. Y esto lo vemos en los versículos 26 y 27 de Génesis capítulo 1, los cuales dicen así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la Biblia nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Y si bien esta imagen de Dios en el ser humano tiene muchas facetas, una de ellas tiene que ver con el aspecto racional. Porque nuestro Dios es un Dios racional. Y entonces, parte de esta imagen tiene que ver con estas capacidades racionales que el Señor nos dio. Es decir, capacidad de observar, la capacidad de reflexionar en torno a lo que estamos viendo, la capacidad de análisis, qué sucede, por qué sucede, y a través de esto poder hacer deducciones, establecer relaciones causa-efecto y lo más importante, a través de la capacidad del lenguaje que Dios nos da, poder formular conocimiento, poder enunciar esto sucede por esto. Y por lo tanto, esta imagen racional tiene que ver con la capacidad del hombre de poder generar, crear conocimiento. También en la lectura que hicimos de Génesis capítulo 1, la Biblia nos dice que Dios quiso que el ser humano fuera Señor, que ejerciera dominio sobre la creación, lo que en programas anteriores comentamos que es la administración de los bienes que Dios nos ha confiado. Pues bien, esta administración implica desarrollar conocimiento, desarrollar las habilidades y capacidades que Dios nos da, pero a su vez transmitir conocimiento a las generaciones futuras. Simplemente pensemos en algunas de las instrucciones que Dios le dio al ser humano. Allá en Edén, Dios le pidió a Adán que pusiera nombre a los animales. Esto implica desarrollar un sistema de clasificación.
no era simplemente repartir nombres a ver qué pasa. Había que desarrollar un sistema de clasificación. También otra de las instrucciones fue que el ser humano labrara la tierra, lo cual implica desarrollar técnicas agrícolas, porque así como no es simplemente dar nombres por dar nombres, de igual modo no era arrojar semillas y a ver qué pasa. Del mismo modo, la instrucción guardar el huerto implica desarrollar, ingeniar, crear formas de conservación. Es decir, no únicamente hacer producir la tierra, generar riqueza, sino cómo hacerlo de manera que no la dañáramos. Así pues, podemos entonces darnos cuenta que a través de este desarrollo de conocimiento, desarrollo de habilidades, el ser humano glorificaba a Dios y además dignificaba esa imagen racional con la cual Dios lo creó. Y además, al desarrollar conocimiento, desarrollaba capacidades intelectuales y habilidades físicas. Por esto podemos comenzar a bosquejar una definición cristiana de educación. Y entonces podemos decir que desde el punto de vista cristiano, la educación consiste en desarrollar el potencial que Dios ha investido en todos nosotros, en todos los seres humanos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que desarrollemos la inteligencia, las habilidades racionales y las habilidades que Él nos dio. Y esto a través de lo que llamamos educación. Pero la Biblia sigue abundando más acerca de lo que es la educación. Por ejemplo, ¿sabías que desde el Antiguo Testamento ya tenemos un proceso educativo? Sí. El Antiguo Testamento establece claramente la orden divina de que su revelación sea puesta por escrito. Una revelación, por cierto, que abarca todas las esferas de la vida y que a través de esta revelación puesta por escrito se transmitiera a las generaciones siguientes. Esto lo vemos en un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro del Deuteronomio. Pasaje que seguramente todos conocemos y que le llamamos el Shema Israel. Este texto del capítulo 6 del Deuteronomio dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas palabras las repetirás a tus hijos. Entonces encontramos que esta revelación de Dios debía transmitirse de generación en generación para que por medio de ella el ser humano fuera moldeado de acuerdo al propósito de Dios para cada una de las facetas de nuestra vida. Y entonces no es aventurado afirmar que la educación es parte del plan de Dios para nosotros, parte de lo que Dios desea que nosotros desarrollemos, educación a través de su palabra. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las epístolas, estas cartas apostólicas escritas a inicios de la época cristiana, contienen teología y aplicaciones prácticas. De hecho, podemos ver el esquema que presenta el apóstol Pablo. Pablo, en sus cartas, establece una sección de enseñanza, una sección que podemos llamar doctrinal o teológica, pero también contiene capítulos de aplicaciones prácticas. Lo mismo vemos en el autor de la carta a los Hebreos,
quien va intercalando porciones didácticas con aplicaciones prácticas a la vida. Porque desde la perspectiva bíblica, la educación tiene dos componentes. El primero de ellos es la enseñanza o la instrucción, que tiene que ver con nuestra formación como creyentes en Cristo y nuestra formación dentro de los principios del reino de los cielos. Y número dos, la aplicación práctica de esta enseñanza a todas las facetas de nuestra vida. Porque es aquí donde la educación cristiana va más allá de lo que es simplemente la mera instrucción religiosa. La educación cristiana va a todas las facetas de nuestra vida, porque, como hemos mencionado en programas anteriores, todos los creyentes en Cristo somos llamados para glorificar a Dios en todas las facetas de nuestra vida. No debe sorprendernos entonces que la educación cristiana vea al ser humano de una manera integral para que integralmente se desempeñe dando gloria a Dios en todo lo que hace. Pero cuando avanzamos en la historia, nos vamos a dar cuenta que muy tristemente la iglesia medieval olvidó este aspecto de educar para poder transformar la sociedad. Y entonces, en la Europa medieval, francamente podemos hablar de un analfabetismo generalizado. Solamente algunas personas sabían leer y escribir, muchas de las cuales, por cierto, pertenecían al clero. También tenemos que decir que no es ningún secreto que hubo monarcas francamente analfabetos. Incluso el gran Carlomagno, a quien debemos el renacimiento carolingio. Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se nos dice que aprendió a leer y a escribir cuando ya era rey de los francos. Y por cierto, hay algunos historiadores que incluso afirman que honestamente ni siquiera aprendió a leer y a escribir. Esto hace que en la Europa medieval haya un analfabetismo, pero la historia nos permite avanzar al siglo XVI, a la época de la Reforma Protestante. Aquí los reformadores claramente entendieron la importancia de la educación, porque era necesario que el creyente pudiera leer su Biblia. Y al leer su Biblia pudiera aprender acerca de la salvación en Cristo. Y ahí derivar aplicaciones a su vida diaria. Por eso este énfasis en la reforma de traducir la Biblia a todas las lenguas del pueblo. Era necesario que cada individuo pudiera tener acceso a la Biblia, no únicamente el clero, que la Biblia no fuera pieza de museo, sino que llegara a las manos de todo creyente en Jesús para poder aprender y vivir de acuerdo con los principios del reino de los cielos. Entonces, tenemos que mencionar el hecho de que los reformadores creían firmemente en la educación y creían que todos debían ser formados en materias como matemáticas, el idioma, la lengua, las artes y, ¿por qué no decirlo?, también en aspectos religión. Había que dar formación a todo. ¿Por qué? Porque a través de esto, estos creyentes en Cristo serían formados para que ocuparan puestos de liderazgo en su sociedad, pero también en la iglesia. Y así entonces tenemos que ver el hecho de que la educación desde la óptica reformada era para todos. Nadie debía estar fuera de la educación. Nadie debía restringirse el acceso, ya fuera por raza, por
sexo o por condición social. Y este logro que hoy llamamos educación universal, se lo agradecemos a la reforma religiosa del siglo XVI. Por lo que si tú, al igual que yo, hemos sido bendecidos con la educación pública, tenemos que darle gracias a Dios porque levantó a los reformadores que impulsaron educación para todos. Y esto lo podemos ver en los Estados Unidos. ¿Sabías que las primeras universidades que se establecieron en las entonces 13 colonias antes del movimiento de independencia de 1776 fueron fundadas por cristianos de acuerdo con los principios de la Reforma? Y así podemos mencionar universidades tan prestigiadas como Harvard, universidad fundada en el año 1636, la Universidad de Yale del año 1701 o la Universidad de Princeton de 1746. En realidad, tenemos que reconocer que más de 100 colegios y universidades en los Estados Unidos se fundaron sobre los principios de la Reforma Protestante. Así que es evidente y tenemos que decirlo, Biblia y educación van de la mano. No podemos entender la educación sin su trasfondo de la Biblia como impulsora de educación y tampoco podemos entender la Biblia sin el hecho de formar a las personas en la fe en Jesús. Biblia y educación van de la mano. Así que entonces lo que nosotros vemos es que cada vez que tú y yo somos formados en la fe cristiana por medio de las Escrituras, estamos siendo capacitados para desarrollar los roles que Dios quiere que desarrollemos en nuestra sociedad. Y la Biblia es el mejor referente para poder dar un marco a la formación del individuo. También tenemos que mencionar el hecho de que desde una perspectiva bíblica, la educación pretende alcanzar a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, para poder maximizar ese potencial hermoso que Dios les confió cuando los creó a su imagen y semejanza. Y de esta manera poder hacer una administración sabia de todos los recursos de esta creación que Dios puso a nuestro alcance para que los administremos para su honra y para su gloria. También tenemos que seguir comentando, la educación es primordial en los niños. Y cada vez que tú y yo contribuimos a educar a niños y a niñas para que sean obedientes a la palabra de Dios, para que aprendan de Dios y entreguen su vida a Jesús, estamos formando personas que cuando sean adultas van a poder ayudar a redimir, a revalorizar esta sociedad que nos rodea y ser miembros que transformen su entorno. Y esta es la gran contribución que los educadores cristianos pueden hacer. Moldear a estos pequeños para que cuando sean adultos, con base en la cosmovisión bíblica de la Reforma, sean agentes de cambio, agentes de bien y alcancen con el mensaje y con la vida cristiana redimida a otras personas. Así que entonces tenemos que decir que no hay nada mejor en el reino de los cielos que ocuparse en educar. Ya sea que quieras formar a los niños en tu iglesia, en tu templo, o te quieras dedicar profesionalmente a la docencia, porque la educación siempre ha sido algo que el cristianismo ha perseguido a lo largo de toda su historia. Ya lo dijimos, desde el mismísimo Antiguo Testamento hay que educar. Tristemente, tenemos que decir que en muchos países pobres, los niños
y muchas de sus familias se ven obligados a trabajar, a sobrevivir el día a día, y esto hace que muchos de ellos no puedan pensar en educarse, en prepararse para un futuro. Incluso en muchos de estos países pobres, aunque la educación sea gratuita, las colegiaturas, los uniformes, los útiles escolares, la transportación, los libros, todos estos gastos hacen que francamente la educación para muchos de estos sea un lujo inalcanzable. Y esto es verdaderamente triste, porque esta falta de acceso a la educación, la desigualdad que vemos en muchos países que hacen que las niñas no tengan acceso a la educación, o también el hecho de que muchos niños tienen que trabajar para contribuir a la economía de la familia, hace que en todo el mundo millones de niños no tengan acceso a una educación. Pero esto no es únicamente algo que sucede en los países pobres. Los países ricos también tienen sus propios problemas. Y tú te preguntarás, bueno, ¿qué problemas puede haber en un país rico? Tienen instalaciones, tienen docentes capacitados, los alumnos tienen los recursos para adquirir libros, materiales, tienen una alimentación adecuada que les permite aprender más. Bien, los problemas de los países ricos no tendrán que ver con infraestructura, con alimentación o con docentes, pero sí tienen que ver con el hecho de que ya dejaron atrás la enseñanza de los valores éticos. Dijimos, muchos de estos países fueron fundados sobre la base del cristianismo y las escuelas han olvidado enseñar la ética cristiana. Han olvidado enseñar el desarrollo del ser humano de manera integral y se han vuelto simplemente promotores de una cosmovisión materialista, atea. También se han convertido en promotores de este darwinismo que, por cierto, carece de bases científicas. Además, se han vuelto promotores del relativismo moral. Cada quien tiene su propia moral, lo que es bueno para unos no es para otros. Y también del relativismo cultural. Es decir, la cultura vívela como tú quieras, no importa lo que hagas, porque después de todo es lo que tú quieres hacer y es parte de tu forma de ser como ser humano. También vemos entonces que los países ricos tienen sus propias problemáticas en cuanto a la educación. Lo que sí tenemos que señalar, y esto sí quiero dejarlo muy en claro, es que el analfabetismo es una afrenta a esta imagen racional que Dios nos dio. ¿Y sabes qué? Cualquier grupo religioso, aunque se diga cristiano, que exalte o que fomente la ignorancia, no ha entendido las implicaciones del cristianismo. Y honestamente, es un grupo que es una vergüenza para este Dios sabio, este Dios maravilloso que creó al ser humano con capacidades racionales verdaderamente maravillosas. Así que entonces, nosotros como creyentes en Jesucristo, tenemos que desarrollar un gusto por el aprendizaje. Porque al hacerlo, glorificamos a Dios, dignificamos la imagen racional que Dios nos dio y exaltamos la sabiduría divina, porque Dios nos diseñó y nos creó con un cerebro y unas habilidades racionales verdaderamente formidables. Y entonces, ¿qué estamos esperando? Amemos aprender, amemos conocer diferentes cosas, tanto de la palabra de Dios como de las diferentes profesiones a las cuales nos dedicamos.
El aprendizaje glorifica a Dios y nos dignifica como seres humanos racionales. Ahora, si tú y yo analizamos nuestro país y nos damos cuenta de los diferentes modelos, los diferentes métodos educativos, francamente tenemos que decir que como cristianos tenemos oportunidades prácticamente ilimitadas para que descubramos nuestro llamado a servir a Dios, nuestra vocación en el campo de la educación. Así que vamos a plantearnos qué podemos hacer, qué es lo que tú y yo podemos hacer al respecto. La primera de las cosas prácticas que podemos hacer como cristianos es, si ya eres profesor o profesora, esfuérzate por ser un mejor profesor, una mejor profesora. Al hacerlo, vas a tener un impacto aún más significativo en tus alumnos. Hay que trabajar para poder ser mejores maestros. Otra, ¿te gustan los idiomas? ¿O tienes facilidad para los idiomas? ¿O te gusta apoyar a las personas que hablan otros idiomas? ¿Qué te parece si participamos, apoyamos o incluso financiamos a sociedades cristianas que se dedican a la traducción de la Biblia a otros idiomas? Y esto para que más personas tengan acceso a las Escrituras. Recuerda, dijimos, la Biblia es el perfecto marco para la educación. Si nosotros podemos ayudar a que la Biblia llegue a otras personas en su propia lengua, podrán conocer a Jesús, podrán conocer las implicaciones prácticas del cristianismo y esto va a cambiar su sociedad y su cosmovisión. También, ¿qué te parece si nos organizamos como creyentes en Cristo o incluso como iglesias y abrimos bibliotecas o salas de internet en comunidades pobres, en colonias marginadas, para que haya acceso libre y gratuito para que más personas formen su aprendizaje? Esto fue algo que se hizo patente durante la pandemia del coronavirus. ¿Recuerdas? Las clases se suspendieron y se empezaron a impartir por internet. De tal manera que muchas comunidades no pudieron participar de estas clases simplemente porque no tenían acceso a internet. Y si pensamos en estos niños que no pudieron accesar a estas clases, francamente tenemos que decir que para ellos fueron años perdidos. Perdieron años de formación educativa simplemente porque no tenían acceso a internet. Algo más, ¿qué te parece si desarrollamos programas de alfabetización? Te sorprenderías cuando supieras cuántas personas en tu comunidad no saben leer y escribir. Y es verdaderamente triste que en muchas ocasiones, cuando estamos esperando algún transporte público, alguien se nos acerca y nos pregunta, disculpe, ¿a dónde va este transporte? Y ahí nos percatamos que no saben leer. Nos podemos organizar y llevar programas de alfabetización a estas personas. No únicamente programas de alfabetización. ¿Qué te parecen programas educativos para mejorar o ampliar los conocimientos que ya tienen? Y de esta manera tú y yo podemos ser una especie de tutores para poder guiar a estas personas en el desarrollo de sus capacidades, de sus conocimientos, de sus habilidades, y de esta manera que ellos puedan alcanzar ese potencial con el cual Dios los creó. Algo más, ¿qué te parece si hacemos hincapié en los padres, en su responsabilidad de la educación de sus hijos? Es muy triste que muchos padres no consideran la educación como algo prioritario en la vida de sus hijos. ¿Quieres algo más? ¿Qué te parece este? Establecer escuelas. ¿Recuerdas? Dijimos,
Más de 100 universidades en Estados Unidos se establecieron sobre las bases de la fe reformada. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no como iglesias establecemos nuevamente escuelas basadas en la cosmovisión bíblica, en los principios de la reforma, donde la Biblia se enseñe para poder moldear toda nuestra vida y no únicamente algo como una simple instrucción religiosa? Aquí es donde tenemos un campo enorme que las iglesias podemos aprovechar nuevamente para la gloria de Dios. ¿Algo más? Apoyemos nuestras escuelas en tu comunidad. Puedes apoyar a una escuela, puedes donar parte de tu tiempo para trabajar con los niños, puedes donar materiales, puedes donar recursos. Al hacerlo, tú como creyente en Cristo vas a tener un impacto en los niños. Y finalmente, una más. ¿Por qué no encontrar nuestra vocación como maestros? O como administradores o personal de apoyo. La educación también es un llamado sagrado para formar a una nueva generación de alumnos. Niños que sean capaces de ser conscientes de un Dios que les ama, que abracen la fe en Jesús y que sean moldeados de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Porque de esta manera tú y yo estaremos formando a niños que el día de mañana pueden ser líderes en su comunidad y en su iglesia. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué no? La educación puede ser una vocación para todos nosotros. Ya sea que te dediques profesionalmente, te dediques como voluntario o bien a través de tu iglesia. Entonces yo te invito, aprendamos esta vocación preciosa, pongámosla en práctica y transformemos la vida de tantas personas de acuerdo con los principios de la reforma, la cosmovisión bíblica del Dios de amor que los quiere alcanzar para gloria de su nombre en el Señor Jesucristo. Es así como llegamos al fin de este programa y te agradecemos con todo nuestro corazón que hayas acompañado a este tu canal Palabra y Espíritu y nos sigas acompañando porque tenemos mucho material para ti en los diferentes videos de esta serie Desarrolla una cultura cristiana, pero también en todos los materiales que subimos pensando en tu crecimiento y en bendición de la iglesia, el pueblo de Dios. Así que gracias y nos vemos en nuestro siguiente programa. Que Dios te bendiga.